alabarte con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos, convaréme al templo de tu santuario. Alabaré tu nombre por misericordia y tu verdad, porque has hecho magnífico tu nombre y tu dicho sobre todas las cosas. Amén. Mis apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, reciban ese caluroso saludo de paz a vosotros. Amados hermanos, vamos a dar inicio a este precioso culto, amados hermanos, ya que sabemos que nuestro Dios nos ha permitido llegar hasta aquí, a esta solemnidad de la Pascua. Así mis amados hermanos, pues vamos a iniciar adorando a nuestro Dios y lo vamos a hacer con la alabanza número 83, que lleva como título Ya todo dejé. Les decía, amados hermanos, la alabanza número 83. Cantemos, amados hermanos. Tan triste que lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo ven a la luz, ya todo dejé para andar en la luz. No vivo en tiniebla ya más, ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de la cruz. Santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé para andar en la luz, no vivo en tiniebla ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Mi amigo es tan dulce el tierno Jesús, tan lleno de paz y amor. Los santos la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé por andar en la luz, no vivo en tiniebla ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. No venga Jesús, infeliz pecador, no vayas a ciega ya más. Si venga Jesús, nuestro gran Salvador, pues en él salvación hallarás. Ya todo dejé para andar en la luz, no vivo en tiniebla ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Amén. Así es, amados hermanos, como bien dice esta preciosa alabanza, ya todo dejé. Sabemos que hemos dejado todo eso. ¿Para qué, amados hermanos? Pues la misma alabanza nos dice, ya todo dejé para andar en la luz. Sabemos, amados hermanos, pues que si no es por la bondad y la grande misericordia de nuestro Dios, pues no estaríamos aquí, amados hermanos. Y ya que estamos aquí con vida y estamos pues con salud, aprovechemos, amados hermanos, este momento para así glorificar el nombre de nuestro Dios. Así, mis amados hermanos, pues vamos a entonar otra preciosa alabanza. Lo vamos a hacer con la alabanza número 23, que lleva como título Dulce Oración. Les decía, amados hermanos, vamos a entonar la alabanza número 23, Dulce Oración.
Cantemos, amados hermanos. Dulce oración de toda influencia mundana, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces estuve en ti, auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración, dulce oración al trono excelso de bondad. Llevarás mi petición a Dios. Gran divina bendición, y siempre a mí, Señor, servir por tu virtud, dulce oración, dulce oración, dulce oración, aliento y gozo al alma das. En esa tierra de aflicción, consuelo siempre me será, hasta el momento en que veré trancar las puertas de Sion. Entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Amén. Así, mis apreciables hermanos, pues como bien nos recomienda esta preciosa alabanza, pues que vengamos delante de nuestro Dios y lo que lo presentemos delante de Él con una dulce oración. Así les invitamos, hermanos, que en este momento nos prostremos de rodillas para así hacer una oración. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y por tu grande misericordia, Dios nuestro, he aquí tus hijos estamos presentes delante de ti, agradeciéndote tus bondades, tus grandes misericordias, agradeciéndote ya que a la vuelta de un año más, pues estamos aquí haciendo obediencia a lo que tú nos dijiste, que sabemos que tú nos dijiste que reposáramos, que cumpliéramos tu mandato, y sabemos que aquí estamos, Padre, pues obedeciendo cuando tú nos dijiste que deberíamos de celebrar esta grande solemnidad. Te agradecemos pues porque estamos en esta solemnidad de la Pascua, reconociendo pues quizás no tenemos ningún mérito para haber estado aquí, mas sabemos que por tu misericordia, por tus grandes bondades, Padre, que sabemos que son nuevas cada mañana, pues sabemos que estamos aquí. Por eso, Padre, te ruego en este momento de que seas tú el que nos ayude a poder realizar este precioso culto de la mejor manera. Pues aleja quizás ese cansancio, ese sueño que puede haber en este momento, para así estar dedicados a ti, Padre, para poder honrar tu santo bendito nombre. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, luego que hemos hecho esa oración, pues vamos a seguir adorando a nuestro Dios.
Vamos a hacer, amados hermanos, con el alabanza número 194. Alabanza número 194, que lleva como título En el Monte Calvario. Cantemos, amados hermanos. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, que murió en dicha cruz, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús, gloria y triunfo su sangre será. Y algún día al contemplar su faz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante la muerte venció, y mi sed pude santificar. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús, gloria y triunfo su sangre será. Y algún día al contemplar su faz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la voz de Jesús, sus desprecios con él sufriré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús, gloria y triunfo su sangre será. Y algún día al contemplar su faz, mi corona Jesús me dará. Amén. Como bien dice esta preciosa alabanza, pues murió en dicha cruz por salvar al más vil pecador. Sabemos, amados hermanos, que por ese sacrificio, por ese doloroso proceso que nuestro Maestro pasó, amados hermanos, pues sabemos que si no hubiera sido por ello, amados hermanos, pues no tuvieran la oportunidad en este momento nosotros de podemos salvar, ¿verdad? En este momento sabemos que nosotros tenemos esa oportunidad para continuar y poder lograr esa corona, así como también dice, mi corona Jesús me dará. Sabemos, amados hermanos, pues si somos íntegros delante de nuestro Dios, pues tendremos esa corona de vida que sabemos que es abundante en muchas bendiciones. Así, mis amados hermanos, pues vamos a cantar otra alabanza. Vamos a hacerlo con la alabanza número 177.
Alabanza número 177. Que lleva como título Fuiste clavado en la cruz. Les decía alabanza número 177. Cantemos, amados hermanos. Fuiste clavado en la cruz por causa y por eso mi Jesús humilde vengo a tu altar. Señor, te estoy esperando, que vengas aquí otra vez, y por eso estoy orando, de rodillas a tus pies. No tengo más que ofrecerte por tan grande salvación, y humilde vengo a darte mi contrito corazón. Tú sufriste gran pena por el mal vil pecador, por venirme a salvar. No sentiste tu dolor. Señor, te estoy esperando, que vengas aquí otra vez, y por eso estoy orando, de rodillas a tus pies. No tengo más que ofrecerte por tan grande salvación, y humilde vengo a darte mi contrito corazón. Cuando vengas otra vez con tus ángeles de luz, me verás allá a tus pies, por la gloria de tu cruz. Señor, te estoy esperando, que vengas aquí otra vez, y por eso estoy orando, de rodillas a tus pies. No tengo más que ofrecerte por tan grande salvación, y humilde vengo a darte mi contrito corazón. Amén. Así, mis apreciables hermanos, pues sabemos que ese precioso alabanza pues nos llena mucho de sentimiento, amados hermanos, ya que sabemos que nuestro Maestro pues fue clavado en esa cruz, amados hermanos, injustamente, por cada uno de nosotros, ¿verdad, amados hermanos? Por estos pecadores que somos. Pero, amados hermanos, pues podemos aprovechar ese sacrificio que nuestro Maestro hizo. Sabemos que lo podemos aprovechar pues haciendo la voluntad de nuestro Dios, haciendo pues ganar
esa corona de vida, que sabemos, amados hermanos, pues que no es fácil, pero si nos encomendamos a nuestro Dios, sabemos que podemos continuar y sabemos que no vamos a desmayar, amados hermanos. Podemos caer en algún momento, pero sabemos que nuestro Dios nos ayudará a continuar, nos levantará, amados hermanos, y pues con mucho amor y mucha misericordia nuestro Dios nos sacará adelante. Así, mis amados hermanos, pues vamos a entonar alabanza número 53 y después de esta alabanza, hermanos, vamos a tener ese privilegio de escuchar la palabra de nuestro Dios. Ya que sabemos que es importante, hemos cantado, amados hermanos, pero así también es importante el escuchar esa bendita palabra. Les decía, alabanza número 53, que lleva como título La voz de Jesús. Alabanza número 53. Cantemos, amados hermanos, con ese gozo, ya que sabemos que en este momento no debe de existir el sueño, sino que debe de existir esa alegría en nuestros corazones. Cantemos, amados hermanos. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, sido objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad, dame llanto de dolor, que borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó, y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti, dame tu infinito amor, pues basta para mí. Amén. Sabemos, amados hermanos, pues que ese infinito amor basta para cada uno de nosotros, y pues sabemos que el amor de nuestro Dios es tan grande, amados hermanos, pues que nos permitirá en estos momentos escuchar esa bendita palabra de nuestro Dios. Así quedará nuestro hermano a continuación, quien será el que va a impartir esa bendita palabra de nuestro Dios. Carísimos hermanos de la Iglesia de Dios israelita, amistades que pudieran estar entre nosotros en esta tan preciosa y bendecida fiesta ordenada por el Todopoderoso. Seamos bienvenidos todos, cada uno. Paz a vosotros. Bueno es el eterno Dios con todos nosotros, porque si podemos recordar, pues estamos acá
Primeramente, porque el eterno Dios concede la vida, concede el espacio, el momento, porque sabemos y reconocemos que de nosotros mismos, por nuestras fuerzas, no podemos hacer nada. Y es Él quien ha permitido que en esta ocasión vemos que el Todopoderoso, de acuerdo al conteo bíblico, la fecha 14 de Nisan, año 5781, Dios, una vez más, como ya lo dije, en su inmenso amor y misericordia, nos concede el que podamos presentarnos a este hermoso lugar. Por eso debemos de estar altamente agradecidos por lo que el Eterno permite en la vida de todos nosotros. Para poder continuar con el desarrollo de los servicios que corresponden a este hermoso culto, a esta noche, primeramente vamos a hacer una oración esperando que nuestro Padre Celestial derrame de su Espíritu Santo sobre todos los que podamos estar congregados y también los que estuvieren en sus casitas, en sus hogares, y los que estuvieren en otro lugar sintonizando esta palabra, sintonizando el consejo, y los que están pendientes de que puedan llevar adelante la trayectoria de cómo se va desarrollando esta tan preciosa fiesta denominada la Pascua del Señor. ¿Me acompañan, por favor, a hacer una oración? Excelentísimo, soberano Dios y Padre, Creador de cuanto existe, lo que podemos ver, así como también lo que no podemos ver. Pero sabemos por medio de las Escrituras que usted ha creado todo, lo físico y lo metafísico, y que a la diestra de usted eterno, en su trono, está su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y aquellos seres que constantemente le sirven. He aquí, estamos de rodillas hacia el polvo de la tierra, en señal de reverencia, en señal de gratitud. Agradecidos porque nos concede la vida, la salud, la oportunidad de habernos dado cita a este santo tabernáculo. Sabemos que a la vuelta de un año es esto
que ahora estamos celebrando, ordenado de acuerdo a su palabra. Gracias por cada uno de los que en algún momento nos podemos congregar. Gracias por cada uno de aquellos hermanos, hermanas que se han sumado a esa fiesta espiritual, independientemente en el lugar donde se encuentren, porque sabemos que su palabra ya nos lo dijo, que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está usted. Y de eso no tenemos la menor duda. Padre amoroso, suplicarle que sea usted quien derrame su Espíritu Santo sobre este servidor, que ponga palabras correctas en mi boca, que su Santo Espíritu esté sobre cada uno de los oyentes, para que todos juntos podamos recordar y nos podamos edificar en su palabra, que podamos ver a la luz de las Escrituras los acontecimientos que pasó nuestro Maestro, nuestro Salvador. Padre amoroso, suplicarle que todo se desarrolle con plena normalidad. Estas súplicas y favores las hacemos todos en conjunto, no por méritos de nosotros, ya lo sabemos de ninguna manera, sino que bajo los méritos de nuestro amado y Salvador y Redentor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, como ya lo decía hace un momento, que vamos a adentrar en ese momento especial de poder todos juntos ver el segundo tema de esta fiesta, de esta noche, 14 de Nisan. Poder recordar aquellos hechos, aquellos momentos tan duros y difíciles que pasó nuestro Señor Jesucristo poco antes de ser capturado. Para ello, les pediré que veamos una porción de la palabra. Lo que vemos, lo que nos dice uno de los profetas, Zacarías, capítulo 13, versículo 7, mis hermanos. Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Y leemos todos juntos, como dice la Escritura: levántate, oh espada,
sobre el pastor y sobre el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y se derramarán las ovejas, mas tornaré mi mano sobre los chiquitos. Bien, mis hermanos, pueden acomodarse. Vemos acá que el eterno Dios, hablando en boca del profeta Zacarías, el tema denominado es Jesús en el Getsemaní. Y ya dijimos, el objetivo es recordar aquellos momentos previos antes de que el Señor Jesucristo fuera capturado. Y vemos acá que el eterno Dios ya había anunciado lo que iba a suceder con nuestro Salvador y lo que iba a suceder también con aquellas personas que más de cerca le seguían y le acompañaban. Aquel grupo de personas que Él escoge primeramente para iniciar su ministerio. Y vemos que Dios lo dice categóricamente y dice que se levante la espada. ¿Y para qué? Pues ahí lo dice, para hacer daño a nuestro Señor Jesucristo, sobre el pastor, sobre el compañero, sobre el amigo. Por supuesto que esto trae aparejado también juntamente una serie de factores de tristeza, de dolor, de angustia, porque sabemos que cuando Dios ordena y determina que la espada venga, pues vemos en el sentido cuando dice la espada, pues no necesariamente que va a ser ese instrumento que hiere, que corta, sino que puede ser también otra cuestión que hace daño, como el caso en particular que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, que no fue esa espada literal que vino sobre él, sino que es la espada del sufrimiento, es aquello, todos los instrumentos, todo aquello que sirvió como flagelo para el Mesías, todo aquello que estuvo en derredor, lo cual se prestó y fue utilizado para tal cometido. Y vemos que una vez que pues él anuncia que la espada venía haciendo daño y que lo dice también, hiere al pastor y las ovejas
se iban a derramar, se iban a separar, se iban a esparcir por un momento. Vemos, si recordamos, que tiempo atrás, mientras anduvo el Señor Jesucristo en su ministerio, en cierta ocasión, pues dice la palabra, que los discípulos que estaban con el apóstol le dicen al Señor Jesucristo que los que por momento estaban con el Señor Jesucristo no hacían ayuno. Pero ¿y por qué? Y viene Él y les dice que mientras estaban con Él, lo tenían todo. Estaban con gozo, estaban con alegría, porque estaban con su Maestro. Pero vendrá momento, les dijo, en que Él les será quitado, y entonces sí, le dijo, va a ser menester, va a ser necesario de que ellos se pongan en ayuno, se pongan en aflicción. Precisamente el Señor Jesús ya estaba dando a conocer aquello que se aproximaba, y era precisamente para ese momento que se vivió esa noche, 14 de Nisan del año 30. Vemos que ya había sido anunciado y profetizado. Nosotros vemos, queridos hermanos, que luego, después de eso también, a consecuencia de que iba a suceder aquello tan trágico en el Señor Jesucristo, por supuesto que Él iba a afrontar y a sufrir todo aquello con el propósito muy especial de dar vida a toda la humanidad que quisiera echar mano de la salvación. Y vemos que luego después que los apóstoles pues anduvieron por ahí con sufrimiento, con dolor, con temor. Él les dice, les da una orden, que no se fueran de Jerusalén hasta que ellos fueran investidos del Espíritu Santo del Todopoderoso. Porque entonces, una vez ya con esa cobertura, con esa potencia depositada en ellos iban a tener la facultad de hacer muchos milagros y prodigios, de los cuales nosotros vemos que quedaron plasmados en el registro sagrado. Aquellas grandes proezas que nosotros vimos por medio de ella, que hicieron los apóstoles, así como también en su momento lo hicieron los profetas, hombres del ayer que también fueron muy valerosos, y todo gracias a la inspiración del Espíritu Santo, mis hermanos. Vemos que la palabra del eterno Dios
anunció aquello que vendría, como ya lo vimos y lo leímos, que fue mucho tiempo atrás por el profeta Zacarías y se cumplió en el año 30 con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos, queridos hermanos, que en el tema anterior, la palabra nos lo dice en uno de sus santos evangelios, San Mateo 26:30, que luego que entonaron el himno, subieron al monte de las olivas. Pero vemos que para ello en ese momento, según lo que los historiadores han recopilado, historiadores que se le da un buen grado de preponderancia, que fueron contemporáneos allá, aquellos eruditos, estudiosos de la palabra del eterno Dios, pues dice que lo que entonaban el himno, aquellos cantos, antes de subir al monte de las olivas, pues dice que uno de ellos era Salmo 114, donde ahí podemos apreciar las maravillas que el eterno Dios hacía para con el pueblo de Israel. Aquellas maravillas, aquellas proezas, cuando vemos que por medio de aquellos profetas, Moisés, pues pasaron el mar Rojo, el mar Bermejo, una gran proeza, un gran milagro, mis hermanos. Cuando los libró de mano de Faraón. Aquellos momentos cuando muchos pensaron que ya todo estaba perdido, cuando pensaron que el sufrimiento, la destrucción, el dolor estaba ya próximo a sus vidas. Pero vemos que el eterno Dios siempre tiene planes. Planes que en su momento lo revela a sus siervos los profetas y otros que los tiene reservados precisamente para el momento de dolor, de sufrimiento, de angustia, cuando yo como persona, en mi mente tan pequeña y en mi pensamiento, creo que hasta ahí voy a llegar, cuando mis fuerzas son debilitadas. Pero entonces allí el Eterno se manifiesta y Él actúa en la persona, mis hermanos. Vemos también cuando allá por Josué también el pueblo pasa el río Jordán. Algo muy especial, algo muy maravilloso, que el eterno Dios también permitió con su pueblo amado, Israel. Pues parte de ello es lo que narra y cantaban en su momento el Señor Jesucristo y sus discípulos, previo antes, como lo dije, de ir a aquel monte, aquel lugar donde ya
iba a ser acongojado, iba a pasar sufrimientos, nuestro Salvador. Vemos, queridos hermanos, que este lugar, el Getsemaní, era un huerto, un lugar hermoso en donde se ubicaba al pie del monte de las Olivas. Donde el lugar que nuestro Señor Jesucristo fue. Veámoslo a la luz de las Escrituras, mis hermanos. Lo que dice San Mateo 26:36. Dice así la palabra: entonces llegó Jesús con ellos. Cuando dice ellos, pues sabemos que son los discípulos, a la aldea que se llama Getsemaní, mis hermanos. Y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo vaya allí y ore. Vemos cómo, pues, el Señor Jesucristo se encamina con los apóstoles a aquel lugar y les dice a ellos: sentaos aquí, que lo esperaran un momento, porque Él se iba a apartar un poco de ellos. ¿Y para qué? Pues era precisamente para orar, para derramar de su espíritu con ruegos, con lágrimas, hacia su Padre celestial, hacia el eterno Dios. Vemos, queridos hermanos, y podemos apreciar que tiene un poco de comparación, aunque no en el mismo ámbito igual de dolor o de sufrimiento, aquel momento tan especial del año 1491, antes de la era común, en donde aquel profeta, el manso Moisés, pues también de la misma manera escoge a unos que el Eterno le dice y lo acompañan por cierto momento, por cierto espacio, así como 3 discípulos tuvieron la oportunidad de acompañar un poco más allá de donde se quedaron los demás discípulos, que lo dice acá la palabra, que se quedaron al pie del monte mientras él se apartaba un poco más de espacio, de lugar para ir a orar. Pues es así como también allá, cuando fue entregado aquel momento de la data de la ley, pues también lo acompañaron aquellos personajes a Moisés cuando se le iba a entregar aquello tan precioso que ahora conocemos como la ley de fuego, mis hermanos.
aquellas 2 tablas de piedra, esculpidas con el poder, con el dedo del Dios Todopoderoso, mis queridos hermanos. Entonces vemos que ahí, para donde ellos se trasladaron, luego de que hicieron aquello, degustar el cordero y la copa, pues entonces fueron a aquel lugar, al Getsemaní, pero vemos también que para llegar ahí pasaron por un lugar que yo me imagino que ha de ser muy hermoso, por un río, por el torrente. Vemos ahí Evangelio según San Juan 18:1, mis hermanos. Evangelio según San Juan 18:1, y dice así: como Jesús hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde estaba un huerto. Entonces vemos que es ahí, que es el huerto del Getsemaní, pero para llegar a ese lugar del huerto del Getsemaní, pues pasaron el torrente de Cedrón, mis hermanos, aquel lugar, aquel arroyo, aquel vertiente. Y podemos ver que la palabra Getsemaní es una palabra compuesta, derivada del arameo y traducida, pues dice Het, que quiere decir aceites o lagar de aceites, prensa, aquel lugar donde se machacaba, donde se preparaba la uva, aquel lugar en donde se sacaba aquello tan precioso. Entonces del arameo vemos que Getsemaní quiere decir prensa de aceite o lagar de aceite. Y era precisamente por eso, porque ahí era donde se extraía, en aquel lugar donde se pisaba la uva para extraer el vino. Vemos que precisamente ahí a ese lugar, a ese huerto del Getsemaní, que estaba al pie del monte de las Olivas, es donde llegó nuestro Salvador para pasar aquellos momentos de sufrimiento, de agonía, y no porque Él había hecho algo o era merecedor de pagar algún castigo, sino que vemos que fue algo tan precioso y maravilloso
que Él lo dijo al Eterno: he aquí, envíame a mí. Como ya lo dije, que momentos después, más tarde, Él manda y da la gran comisión a sus 12. Id por todo el mundo y predicad el santo evangelio. Aquel evangelio, aquellas palabras que fueron traídas por nuestro Señor Jesucristo, dadas por el eterno Dios. Predicad a todo el mundo, en todo lugar, a toda lengua, y doctrinadlos, enseñándoles que guarden todas aquellas cosas, todos aquellos preceptos, todas las leyes, las ordenanzas, los mandamientos que también guardó el Señor Jesucristo, porque vemos que Él es el Maestro, y como lo dijo apóstol Pablo, que imitáramos a Él, que viéramos en Él, que aprendiéramos a Él lo que había aprendido también del Señor Jesucristo, porque Él transmitió aquella doctrina santa, aquella enseñanza que da salvación, mis queridos hermanos. Aquel evangelio genuino, como ya lo dijimos, no fueron palabras inventadas, sino que fueron palabras dadas y ordenadas que se llevaran a cabo por el Todopoderoso. Y es así como ahora en esta noche estamos acá celebrando esta fiesta de Pascuas, no porque haya sido invento de hombre, sino que fue dado y ordenado, instituido por el eterno Dios. Allá lo vemos en el libro de Éxodos, donde se dio la ordenanza de lo que ahora se está haciendo, se está celebrando, se está conmemorando, mis queridos hermanos y amigos. Pues vemos que aquel momento duro, doloroso de aflicción, pues es así, que iba a traer aparejado a aquel dolor para momentos después alegría, gozo, no por el sufrimiento, sino por las consecuencias, por los beneficios adquiridos por aquel derramamiento de sangre del Señor Jesucristo, que viene simbolizando aquel Cordero Pascual para todos nosotros, que si no hubiera sido así, nosotros, como gentiles en la carne, no hubiéramos tenido la oportunidad de optar a ser miembro, a ser candidato de la salvación que Él ha prometido. Sin aquello, mis hermanos, no había otra forma, no había otra manera de poder accesar. Y es por eso que digo que en medio del dolor y el sufrimiento, pues nos viene a nosotros de llenar de regocijo, porque es por medio de ello
que nosotros tenemos redención de nuestros pecados, gracias a lo que pasó allá, en aquel huerto de agonía, de sufrimiento. Nosotros vemos, queridos hermanos y oyentes, vemos parte del relato de lo que sucedió allá, cuando el Señor Jesucristo, cuando salió de aquel lugar del cenáculo y se encaminaba hacia el Getsemaní, iba hablando con sus discípulos y les decía Jesús, San Mateo 26, 31. Dice Jesús, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche. Mis hermanos, no era para menos, ya lo dijimos, que todos se iban a asombrar, todos se iban a poner de una manera en cautela, iban a pasar momentos de zozobra por lo que estaba próximo a suceder con el Señor Jesucristo. Y Él les dice, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas de la manada serán dispersas. Y cuando Él dijo así estas palabras que escrito está, pues nos remontamos y vemos lo que escribió profeta Zacarías, lo que leímos a un inicio, lo que iba a suceder al pastor de las ovejas, y que las ovejas que estaban con él iban a ser esparcidas, derramadas. Pero como ya lo dije, las dos connotaciones que tiene el momento cuando es aprendido y que ellos se afligen y se apartan, y luego el momento después en donde ellos ya son enviados a predicar la santa palabra para salvación de las almas. Entonces, vemos que luego después que les dice eso, que iban a ser derramados, lo que iba a suceder, y luego después les dice ella, en el 32, mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mire qué bonito, mis hermanos. Él les iba hablando, les iba comentando de lo que iba a suceder. Primeramente, aquel momento de sufrimiento, en donde se iban a escandalizar. ¿Y será que nosotros también los escandalizamos por las cosas que suceden por el Evangelio, las cosas que suceden por nuestro Señor Jesucristo? ¿Será que nos escandalizamos para bien o para mal? ¿Será que nosotros somos parte de los que en algún momento el Evangelio es mal visto por el actuar, por el accionar? ¿O será que por aquella conducta, por aquel actuar, es bien visto? Porque la palabra ya nos lo dice, que somos bienaventurados
cuando hablaren de nosotros cosas en las cuales están mintiendo, entonces dice la palabra que cuando de esa manera somos vituperados, pues entonces dice que hay una buena, que somos bien aventurados, mis queridos hermanos. Cuando sucede que nos escandalizamos, cuando pasa eso, en cuanto a querer escudriñar las Escrituras, a querer saber más, a no solamente ser oidor olvidadizo, como dice la palabra, sino que comprometernos y ser hacedores de ella, mis hermanos. Seguimos viendo que cuando dijo que luego, mas después que haya resucitado, así como él lo mencionó, que al tercer día lo iba a hacer, tal y cual sucedió como él lo había anunciado. Y vemos que les dice, iré delante de vosotros a Galilea. Y dice que en una ocasión, pues luego que eso sucedió, que es levantado el sepulcro, pues dice que unas personas que iban camino de Emaús lo vieron y no lo conocieron, pero que él iba allá adelante a Galilea. Y vemos que Galilea, cuando él les predicaba, aquella nación que estaba en tinieblas, que estaba en oscuras, en donde iba a resplandecer la palabra del eterno Dios, en donde también ha resplandecido en nuestros corazones, en donde la palabra del eterno Dios, gracias a aquel sacrificio de Jesús en el madero, ahora nosotros podemos resplandecer gracias a ese sacrificio por medio de la sangre del Cordero. Qué bien, mis hermanos, y qué bueno es tomar en cuenta y en consideración todo aquel sufrimiento, aquel dolor. Luego vemos que contesta Pedro y dice: y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Miren, mis hermanos, podemos ver aquellas palabras que con valentía las dijo Pedro, que aunque los demás, dijo, sucediera aquello, dijo que él se iba a mantener firme. ¿Y será que nosotros, cuando viene la prueba, cuando viene aquel momento desagradable a nuestra vida, será que nos vamos a mantener firmes en lo que hemos creído, en lo que hemos confiado? ¿O será que también nos vamos a escandalizar? ¿Será que nosotros vamos a desmayar, mis hermanos? Dios permita, Dios quiera que nosotros, como dice su palabra, que echemos manos de aquellas armas poderosas que nos ha dejado, para que en esos precisos momentos en los cuales, cuando llega el problema, sentimos que nos sofoca, que nos obstruye el pecho, el corazón, que se nos estanca la respiración, sentimos aflicción, sentimos dolor. ¿Será que ahí vamos a doblegar más y más constantemente nuestras rodillas y pedir y recordarnos de aquellas palabras que dijo el Señor Jesucristo? Que Él se iba, pero que no nos dejaría solos, que no nos dejaría huérfanos,
sino que iba a pedir al Padre que enviara el Consolador, mis hermanos. De eso nosotros debemos siempre de recordarnos y estar pendientes, que no estamos solos, mis hermanos. Aunque nos sintamos por momentos duros, en agonía como lo estuvo nuestro Salvador, pero vemos que juntamente con la prueba, con el dolor, pues Dios da la salida y la da cuando tal vez nosotros no esperamos y de la manera que nosotros a veces menos pensamos, porque Dios es tan especial que Él actúa de la forma como a veces nosotros menos creemos o lo esperamos. Él utiliza instrumentos que a veces nosotros jamás, a mí se me pudo ocurrir que de esa forma, de esa manera, iba a venir la solución para ese problema. Entonces vemos que Jesús le contesta a Pedro estas palabras y le dice: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Vemos, mis hermanos, que ya estaba profetizado. Hay cuestiones en nosotros, en nuestras vidas, en las cuales a veces nosotros nos podemos comprometer con nuestro hablar. A veces podemos apresurarnos a proferir palabras. Pero por eso la palabra nos lo dice, que debemos de ser cuidadosos. Que nuestro sí sea sí y el no sea no. Y que no añadamos más palabras, porque lo que demás añadamos o digamos va a traer dolor para nuestras vidas, para nuestras almas. Porque va a ser que nos comprometamos en lo que digamos y no lo podamos cumplir, mis hermanos. Por eso nos lo dice, que antes de prometer algo, estar seguro que lo vamos a hacer. Porque si no, si yo no cumplo lo que he prometido, quedo mal ante los ojos del Eterno y ante los que me oyeren, o si hubiera prometido algo, ofrecido algo a alguna persona, pues también quedó mal con él, mis hermanos, con el prójimo. Vemos que lo que el Señor Jesucristo anunció en la profecía que iba a suceder, ignoraron en ese momento los discípulos. No lo tomaron en cuenta lo que les había dicho, que iba a suceder, que él iba a ser dañado, que ellos se iban a separar, a derramar, y que también momento venía en el cual iba a haber una negación por parte de aquel apóstol, mis hermanos. Vemos que por un momento que Pedro fue tenaz, pero ahí lo demostró, que él en sus fuerzas, mis hermanos, en su forma de ver las cosas, quiso hacer algo para defender
de aquello que venía hacia el Señor Jesucristo. Entonces vemos, mis queridos hermanos, que luego que les dijo que llegaron al lugar y se quedaron unos a pie del monte, dice la palabra del eterno Dios, que ahí dice el Señor Jesucristo, luego que estuvieron ahí, cuando ya estaban al pie del monte, les dice: esperen aquí y que yo vaya y ore. Entonces dice la palabra del eterno Dios que le dijo a Pedro: ven conmigo, acompáñame un poco más adelante, acompáñame un poco más allá. Y dice que también escoge a otros 2 varones, otros 2 apóstoles, los cuales eran Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, mis hermanos. Pues, ¿dónde encontramos esto? Que ellos son los hijos de Zebedeo. Para ello vemos allí, según Evangelio San Marcos 1:19. San Marcos 19, capítulo 1, y dice así: y pasando de ahí un poco más adelante. Pues ¿quién iba pasando? Pues fue el Señor Jesucristo, momento en el cual Él escoge a aquellos 12 varones para que lo acompañaran. Y dice así: pasando un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Entonces vemos que por eso allá la porción que tenemos según Evangelio San Mateo nos lo dice, que cuando los deja ahí, aquel lugar, a los demás discípulos, escoge a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo para que lo acompañaran un poco más adelante, y comienza él a decir estas palabras: comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, mis hermanos, por lo que estaba a punto de suceder. Y él dijo, el Señor Jesucristo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y les dice a aquellos 3 que había separado de aquellos 9, les dice a ellos: quedaos aquí y velad conmigo. Miren, los escoge, los llama: vengan ustedes 3. Así como ya lo vimos que allá el manso Moisés escogió a aquellos para que fueran a recibir las tablas de la ley. Vengan acá, les dijo, y ayúdenme a orar. Oren conmigo para que todos unánimes, como lo dice su palabra, pues que sintamos mayor fortaleza, para que nuestra alma
tenga un mejor confort dentro del Señor. Y dice, y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso, esta copa, que pasara de él. Aquel momento tan duro y difícil el cual venía, en el cual afrontaría aquel dolor, aquella copa de sufrimiento, mis hermanos. No era aquella copa literal, aquel vaso literal, como tal vez pudiéramos pensar, sino que él habla figuradamente esa palabra, que pasara de él eso, mis hermanos. Aquello que venía a ser tan duro, triste y doloroso, mis hermanos. Pero le dice, si es posible, pero que no se haga como yo quiera, sino que sea hecha, que se haga tu voluntad, mis hermanos. Y podemos ver, pues, la voluntad del Padre era esa: enviar a su Hijo en propiciación por los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad. Vemos que cuando Él le dice, velad conmigo, mis hermanos, velad aquí, les dice, mientras yo voy un poco más adelante. Pues vemos que la palabra de Dios nos dice que oremos en todo lugar, en todo momento y por todo, mis hermanos. Por todo, mayormente en esos momentos de aflicción. Así nos dice a nosotros también que debemos de estar siempre en esa oración. Luego dice que Él viene de donde estaba a aquellos 3 discípulos que había escogido, y dice que los halló durmiendo, mis hermanos. No los halló como Él dijo y había querido que estuvieran orando, mis hermanos. Más bienaventurado, dijo el Señor Jesucristo, al cual cuando Él, Señor Jesús, venga, lo hallare haciendo así, velando y orando, mis hermanos. Vemos qué bueno va a ser aquello, mis hermanos. Y no que nos halle dormidos, descuidados, que no los halle durmiendo, mis hermanos, sino que debemos de esforzarnos constantemente, prepararnos para que nos halle dignos de ir con Él a aquel lugar, a aquel reino que ha preparado. Entonces dice a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Le hace aquella pregunta y en cierta manera, pues como que lo reprende. ¿Por qué lo habían dejado solo en ese momento de no pedirle al Padre aquello en donde Él estaba derramando su alma y su espíritu? Y le da una recomendación más: velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Como lo vemos, mis hermanos y amigos, que para eso es la recomendación literal de velad y orad, para que aquella tentación, para cuando venga la dificultad, nosotros estemos bien cimentados y que aquello no nos mueva fácilmente, que no nos lleve a desesperarnos, que no nos lleve a murmurar, porque vemos que el hecho de murmurar es pecado y eso se paga muy duro, mis hermanos. La consecuencia que les pasó al pueblo antiguo fue el no entrar en el reposo, en la tierra prometida. Y eso nos puede costar a nosotros también el no entrar en el reino prometido, el no entrar a aquel lugar preparado en donde dirá: venid benditos de mi Padre. Vemos que el Señor Jesús va por segunda vez y oró y exclamaba: Padre mío, si este vaso que no puede pasar de mí, de que yo, que no lo beba, que no pase este momento duro en el cual sobre él iba a cargar el pecado de toda la humanidad. Pero hágase tu voluntad, le dice al Padre. Entonces viene nuevamente, otra vez, y los haya dormidos aquellos 3 que había escogido. Y dice que los ojos de ellos estaban agravados, cansados del sueño, mis hermanos. Como tal vez nosotros debemos procurar salir de ese cansancio, de ese sueño espiritual, mis hermanos. Salir de ese sueño, de ese confort, el cual a veces nos confiamos y nos descuidamos. Y que a veces nos olvidamos de dar gracias por todo. Y que a veces brevemente hacemos aquella oración, mis hermanos, por un momento, cuando que ya la recomendación fue: orad y velad para no entrar en tentación. Entonces vemos, mis hermanos, y dejándolo, dice, fuese de nuevo y oró tercera vez, diciendo las mismas palabras. Mis hermanos, acá podemos ver que prácticamente fueron 3 veces, 3 horas, que el maestro pasó postrado en oración, pidiéndole al Padre. Vemos que nuestro maestro estaba muy afligido, mis hermanos, y no es para menos. Así nos encontramos nosotros también a veces, afligidos, y aún a veces por cosas pequeñas, insignificantes. Ya no digamos aquel momento cuando estaban en el huerto de la agonía, en aquel momento de dolor. Vemos que con tristeza les dice él que no han podido orado juntamente con él, que no han estado orando con él. Vemos
que las tentaciones que estaban en el maestro, pues también no eran fáciles, mis hermanos. Tentaciones como nosotros también a veces tenemos. Pero ¿qué dijo él? Más confiad, les dijo, que yo he vencido al mundo. Confiad, mis hermanos, que Él, Señor Jesucristo, venció el imperio de la muerte, mis hermanos. Y nos dice a nosotros que no hay por qué temer, mis queridos hermanos. Dice Pablo a los Hebreos, Hebreos 4:15, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, mis hermanos. Vemos que Él nos dice esto, mis hermanos, que no tenemos un pontífice que el cual no nos comprenda a todos nosotros en todo momento. Por supuesto que sí. Así como Él fue tentado, vemos que cuando después de haber ayunado, se le presenta a Satanás y le dice de que el diablo que convirtiera aquellas piedras en pan. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque Él tuvo hambre, literal, al igual que nosotros lo tenemos. Vemos que Él sentía los mismos dolores y sufrimientos que nosotros. Fue tentado de muchas maneras. Vemos cuando los escribas y fariseos trataban de que Él se molestara, se enojaba y le decían cosas. Pero Él, como sabía, los conocía, los pensamientos, las intenciones, que así como Dios dice que discierne los pensamientos y descubre todo lo que hay en el corazón, porque Él es quien lo conoce, mis hermanos. Pues es así como Él pasó momentos duros, sufriendo, porque vemos que aquella noche de la Pascua, noche de guardar, que dice Éxodos 12:42. ¿Y por qué noche de guardar? Porque sabemos que esa noche de sufrimiento no abandonar al Maestro así como lo abandonaron en aquel momento los discípulos, cuando se cumplió la profecía que iban a ser derramados. Yo tampoco, nosotros todos no debemos abandonar a nuestro Salvador. No debemos devolvernos atrás y darle la espalda, sino que debemos estar siempre constantes, mis hermanos. Tener esa constancia, tener esa insistencia de buscarle y ser perseverantes, porque haciéndolo así, mis hermanos, sabemos que cuando la prueba llegue, Santiago ya lo dijo, resistid al diablo y de vosotros huirá, mis hermanos. Pero si no están esas cualidades, si no buscamos la manera como cultivar aquello, pues entonces difícilmente vamos a tener la potencia, la valentía de resistir y que el diablo se aleje, sino que más y más Él va a tratar la forma, la manera de estar con nosotros. Por eso allá en el libro de Job lo dijo,
amístate ahora con Jehová, amístate con Dios, y por ello te vendrá paz, te vendrá bien. Pero si lejos de nosotros poner en práctica ese consejo de no estar en esa amistad íntima con el Eterno, con el Señor Jesucristo también, sino que nos amistamos con el enemigo, con el diablo, con Satanás, pues entonces no vamos a poder, sino que nos vamos a ir confiando, nos vamos a ir descuidando, y entonces no vamos a poder nosotros sentirlos en aquella atracción de buscar más y más de la palabra, de ser agradecidos con el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por todos nosotros, por todos vosotros. Vemos, queridos hermanos, que la palabra del eterno Dios, vemos cuando el Señor Jesucristo ya lo tenía profetizado, que Él iba a sufrir, iba a pasar angustias. Y eso fue dicho por profeta Isaías. Angustiado Él, dice, que sufrió dolores y quebrantos. Pero dice que no abrió su boca, sino que como cordero fue llevado al matadero, y nosotros le tuvimos por agobiado, por azotado, y aún más que escondimos de él su rostro, mis hermanos. Así pasa a veces, que yo escondo el rostro de él y veo hacia un lado en el momento que no estoy haciendo lo lícito delante de él, mis hermanos. Cuando que ya él lo dijo, de que nosotros debemos de luchar, porque él, el Señor Jesucristo, cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces vemos que luego, momento después de que le dice a sus discípulos, luego que la tercera vez él va y ora y los halla dormidos, cansados, tal vez descuidados, dormid ya, les dice, porque he aquí, les dice, viene el que me va a entregar. Mis queridos hermanos, vemos todo aquel momento de acontecimiento triste y doloroso que pasó nuestro Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní, el huerto de la agonía, previo antes de ser entregado, porque es ahí cuando ya se aproxima que llega el que lo iba a entregar, y vemos que eso se verá en otro tema posterior, el cual se dará a continuación en el horario específico, mis hermanos. De mi parte es todo. Darle las gracias al Todopoderoso y darle las gracias a los oyentes, a todos los que están en esta noche
pasando ese momento duro de agonía con nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra, mis hermanos y amigos, y la haga fructificar en nuestros corazones. Por mi parte es todo. Pasará a este lugar nuestro hermano José, quien continúa con el desarrollo de este servicio. Paz a todos vosotros, mis queridos hermanos. Bien, mis amados hermanos, pues luego de que hayamos tenido ese privilegio de poder haber escuchado, ¿verdad?, esa meditación de la palabra de nuestro Dios, que sabemos, amados hermanos, que es gran bendición para nuestra vida. Así, mis amados hermanos, pues vamos a entonar la última alabanza, hermanos, para dar a punto cierre a este precioso culto. La alabanza que cantaremos será la alabanza número 175, que lleva como título Bástame su gracia. Alabanza número 175. Cantemos, amados hermanos. Cuando me desalienta la sombra del terror y mi alma está angustiada y llena de dolor, mi Salvador promete siempre a mi lado estar. En el seguro asilo vence que puedo hallar. Por gracia Jesús me sostendrá, por gracia me sostendrá. En prueba y dolor mi Salvador, por gracia me sostendrá. Cuando en mis tristes horas contemplo el mundo cruel y cuando aquí no encuentro ningún amigo fiel, tan solo sé que Cristo conmigo siempre está. Su amor bendito calma en mi alma la ansiedad. Por gracia Jesús me sostendrá, por gracia me sostendrá. En prueba y dolor mi Salvador, por gracia me sostendrá. Cuando las tentaciones no puedo yo vencer y las tribulaciones cerca mi frágil ser, entonces me sostiene el brazo del Señor y por fuerza y gracia soy más que vencedor. Por gracia Jesús me sostendrá, por gracia me sostendrá. En prueba y dolor mi Salvador, por gracia me sostendrá. Amén. Así es, mis apreciables hermanos, pues como hemos culminado, ¿verdad?, este espacio de entonar esas preciosas alabanzas, hermanos, que no dudo, ¿verdad?, que estas preciosas alabanzas han llegado hasta el trono de nuestro Dios. Así, mis amados hermanos, pues quedará en este momento nuestro hermano
Carlos, quien será, ¿verdad?, el que va a culminar con esa oración, y así, hermanos, pues quedará con nosotros. Paso a vosotros, amados hermanos. Bien, queridos hermanos, paz a vos. Bueno es el eterno Dios porque nos ha concedido el momento, el privilegio de haber escuchado un segundo tema de esta fiesta muy especial. Ahora, mis hermanos, quedaremos en un momento de receso, no sin antes pedirles en el nombre del Señor que me acompañen a hacer una oración y luego recibiremos la bendición. ¿Me acompañan, mis hermanos? Sublime, santo, grande, majestuoso y maravilloso Padre Celestial. Aquel Dios de nuestros padres en la fe, Abraham, Isaac y Jacob. Y Padre nuestro, por su misericordia. Henos aquí, estamos ya culminando este segundo tema, Jesús en el Getsemaní. Ya lo vimos, lo que sucedió, lo que aconteció, y ahora, Padre, permita que también nosotros acompañemos a su Hijo amado en todo ese trayecto, de ese tiempo, de ese momento, de aquellas 24 horas proféticas que pasó nuestro Salvador. Gracias, Dios amado, por todo lo que se ha hecho hasta este momento, y pedirle que nosotros siempre estemos atentos y alertas en esa vela con el Señor Jesucristo. Padre bueno, pedirle que este momento que vamos a entrar en receso y luego al momento, al horario indicado, pues que también todos nos podamos unir en ese fervor, en esa alegría, en ese gozo espiritual. Estas súplicas y favores lo hacemos todos juntos bajo los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Dice la bendición del Todopoderoso, mis hermanos. El que pueda ponerse de pie e inclinar su rostro lo hace por reverencia mayor. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz a todos vosotros, mis queridos hermanos.